nadie vende más barato. Frigorífico Concepción, calidad en carnes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a otra edición de Conexión Tributaria en un sábado lluvioso. Empezamos este programa tributario, pero también económico en general y sobre todo educativo e informativo. Como cada sábado, saludamos a nuestra audiencia de ABC Cardinal, que nos sigue a través de la más potente, la 730, y a quienes nos siguen a través de las pantallas de ABC TV. Y se encuentra con nosotros, como habitualmente, el viceministro de Tributación, Óscar Orué, a quien ya le damos la bienvenida. Viceministro, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gladys, buenas tardes para toda la teleaudiencia de ABC TV y también para todos los que nos escuchan a través de Radio Cardinal, de ABC Cardinal, que como cada sábado, en este sábado lluvioso, acompañando a todos los que están conectándose tributariamente, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy importante, Gladys. Cuando ibas a venir, pensaste, ¿por qué hago esto? Lo que o pasa... dijiste... Bien, llueve. Yo dije, hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes. Uno, el tema de cultivo de fronteras para toda la zona, las ciudades que están en frontera con Argentina. Y después el informe de CADE, que fue una semana en la cual se habló muchísimo de ese informe. Así es que, bueno, espero que la gente nos pueda seguir a pesar de este tiempo que uno quiere descansar o quiere dormir la siesta. No, pues para la gente es fantástico, acostada en su cama así, viendo la tele. Nosotros más lo que estamos a este lado. Bueno, y también aprovecho para saludar a nuestro invitado de este bloque, que es Juan José Galeano, el director de Estudios Económicos. ¿Cómo estás, Juan José? Muy bien, gracias Gladys por la invitación, viceministro. Un gusto estar acá con ustedes. Saludos a la audiencia, tanto televisiva como radial. Bueno, y justamente el director es quien nos va a comentar sobre el cultivo de frontera o subsidio fronterizo, algo que desde hace tiempo se está esperando en las ciudades limítrofes con Argentina, porque sabemos las fronteras con este país siguen cerradas, entonces no pueden tener los ingresos habituales que son por lo general originados en el turismo de compra, en ese hecho de que cruza el turista argentino, hace su adquisición de un bien o servicio y vuelve a retirarse en el mismo día. Esto está cerrado desde hace 13 meses, desde marzo del año pasado, y es por eso que hoy ya se ven en esta situación agobiante, con locales quebrados, con mucha gente que logró hacer algo, pero otra gente que hasta ahora está sobreviviendo en base a la solidaridad básicamente de los familiares. Así que, director, tenemos una buena noticia, ya se está comenzando a pagar el subsidio de frontera. Sí, así mismo, Gladys, ayer iniciamos los pagos, empezamos con los trabajadores formales. Acá es importante hacer una aclaración, a diferencia de las dos ediciones anteriores del programa Putivo, en este programa específico para trabajadores y comerciantes de frontera,
tenemos dos tipos de beneficiarios. Los trabajadores formales, por un lado, aquellos que están acreditados ante la SED, y por otro lado, los trabajadores informales. Ayer dimos inicio al pago del subsidio a los trabajadores formales, específicamente fueron 3.764 trabajadores formales que ya recibieron el subsidio. Y lo interesante es de esa diferenciación que menciona el director es que ambos cobran o reciben un monto distinto. De alguna manera como que se da una protección mayor al formal, al que es el contribuyente habitual, con relación al informal. Asimismo, además del monto en sí que se otorga como subsidio, también la cantidad de pagos que se hará es mayor para el caso de los trabajadores formales. La ley establece que los trabajadores formales podrán recibir hasta 6 pagos conforme a la disponibilidad presupuestaria, mientras que en el caso de los informales se harán hasta 2 pagos. Esto que vemos en pantalla, director, es ya la distribución de los beneficiarios por zona. Esta es la distribución por departamento y por distrito. Tenemos los departamentos inicialmente y luego vamos desagregando por ciudades. Recordar, Gladys y audiencia, que la ley establece el beneficio para 16 ciudades fronterizas con Argentina, que, como se está viendo en pantalla, son estas. Si hacemos más o menos rápidamente, así un aproximado, bueno, Encarnación lidera la lista de las ciudades que están recibiendo por la cantidad de personas que tiene. Efectivamente, lo cual era de esperarse. De hecho, nosotros cuando hicimos las previsiones para este programa, teníamos a Encarnación como la ciudad más importante en cuanto a cantidad de beneficiarios potenciales, seguido por Pilar y otras ciudades también que son relativamente más grandes en comparación a otras. Ahí está Pilar, ahí está también Ayolas y sí. Alberdi, por ejemplo. Asimismo, en el caso de Alberdi, ellos dependen completamente del comercio de frontera. Estuve conversando con ellos esta mañana y me estaban comentando lo bien que recibieron ya el subsidio dada la situación que están atravesando. También acá aclarar, Gladys, que la ley establece hasta 6 pagos de manera a agilizar y darle celeridad ya a los pagos. Ayer se hicieron 2 pagos de una vez. Entonces, se entregó lo correspondiente al 50% del salario mínimo, pero en 2 ocasiones. Por lo tanto, cada beneficiario está recibiendo cerca de un salario mínimo. 2.200.000 aproximadamente. El monto total que vemos ahí de 8.243 millones de guaraníes, director, ¿corresponde a un solo pago o ya a los 2 pagos? Corresponden a los 2 pagos. A los dos pagos para todos los formales. Exactamente. Esa cantidad que figura ahí de 3.764 recibieron aproximadamente 2.200.000, un poquito menos. Y eso significa una inversión total de parte del Ejecutivo de poco más de 8.000 millones de guaraníes. Ahí es importante aclarar, Gladys, y que si el director nos puede nuevamente hacer la aclaración bien sencilla. Estas personas que estamos hablando de 3.764 personas, lo que ayer cobraron estos 2 subsidios correspondientes a 2 meses, valga la redundancia, no es que se le da en efectivo, es así, Juan José. ¿Cómo ellos reciben el dinero y cómo lo pueden usar? Sí, así es, viceministro. Las acreditaciones se hacen a través de la metodología tarjeta cédula de la red Infonet Bancar Simple. Se le acredita directamente al beneficiario y tienen que acudir a un comercio adherido a la red Infonet. Y en el caso de los trabajadores formales también tienen la posibilidad de retirar en efectivo el subsidio. Esto es también para diferenciar entre los trabajadores formales e informales. Se le da un beneficio adicional a los formales, ellos pueden extraer el monto en efectivo, dada la particularidad de este sector. Ellos mencionaban cuando teníamos reuniones que este subsidio ellos querían utilizar para pagar servicios básicos, para pagar algunas cuentas, también mantener a una cantidad de personal. O sea, es diferente a la situación del trabajador informal, donde sí el subsidio es exclusivo para compra de productos básicos. ¿A ustedes, director, les sorprendió estas cifras tan distintas, tan alejadas una de otra? Por un lado, 3.000 y pico de beneficiarios formales y 21.000 aproximadamente informales. A mí por lo menos me sorprendió. Yo esperaba más o menos 50-50, pero esto también refleja un poco lo que es nuestra realidad a nivel país, seguramente.
Justamente eso te iba a mencionar. Nosotros dentro de la Dirección de Estudios Económicos trabajamos constantemente analizando la estructura del mercado laboral y realmente no es una sorpresa para nosotros. Según los datos oficiales, 7 de cada 10 trabajadores ocupados es un trabajador informal, por ende esa diferencia siempre va a existir. También cuando diseñamos el programa PUTEVO en su primera edición y también en la segunda edición, el número de inscriptos y beneficiarios coincidía con lo que esperábamos, dado la estructura informal de nuestro mercado de trabajo. Bueno, y ahora estos siguientes pagos que se van a dar para el sector informal, ¿se prevé para la próxima semana? ¿Cómo estaría desarrollándose eso? Estamos previendo iniciar los pagos para los trabajadores informales a inicios de la próxima semana. Entre el lunes o martes de la próxima semana estamos cerrando ahí unas cuestiones internas en cuanto al listado, a también los fondos, y ya hacer los pagos de una sola vez. En un día estaremos completando los 21.000 beneficiarios. En la semana le hicimos una entrevista a director y viceministro de Audiencia al viceministro de Economía, Iván Haas, y nos contaba él los motivos por los cuales fueron descalificadas muchas personas. Nos hablaba de que muchos nombres eran de personas fallecidas. Parecía una lista de partido político. Personas fallecidas, había presidiarios y gente privada de su libertad, gente que no vivía en frontera, con un subsidio fronterizo, y se postuló gente que no vive en la zona fronteriza. Y bueno, también otros requisitos que tenían que ver con que las personas ya estaban recibiendo alguna ayuda del Estado o que recibieron en su momento el PUTEVO. Ustedes también, estas consideraciones tuvieron en cuenta y dan la posibilidad a que la persona sepa por qué se le descalificó, o dan la posibilidad de alguna revisión de casos de, no qué sé yo, viene Gladys Benítez que vive en frontera y dice, yo cumplo con todos los requisitos y ustedes no me dieron. ¿Eso se va a poder o no? Sí se va a poder, y ahí aclarar, Gladys, que el proceso de selección es muy estricto. Incluso se toman en cuenta todos los detalles posibles para evitar la filtración de personas que no correspondan. Obviamente es un programa que puede tener sus falencias, pero en ese sentido hacemos los cruces con toda la información de datos que tenemos disponible. Tenemos datos de cotizantes del IPS y su grupo familiar, tenemos datos de contribuyentes ante la SED, tenemos datos de los beneficiarios de los programas sociales, los beneficiarios también de PUTEVO 2.0, que era un motivo excluyente, y después otros motivos que también son tenidos en cuenta, como que la persona sea mayor de edad. Muchas veces intentan inscribirse menores de edad, se inscriben personas que no corresponden a estas 16 ciudades. Y como mencionó el viceministro Iván, también hay casos de personas privadas de su libertad y otros casos de personas que hemos detectado que fallecieron, que fueron inscriptas. ¿Se sabe así quién hizo ese procedimiento? ¿Eso tiene alguna consecuencia? Sí, tiene consecuencias, puede tener consecuencias, obviamente. De hecho, claramente se estipula en el formulario de inscripción que todos los datos son bajo declaración jurada. Entonces la persona que completa ese formulario tiene la responsabilidad sobre él. Y lo que sí aclarar acá también, que nosotros nos centramos mucho en primeramente publicar la lista de los beneficiarios. Estamos recibiendo presiones constantemente de los trabajadores, comerciantes, con justa razón de que ya quieren cobrar su subsidio. Entonces lo que primero hicimos fue trabajar en la lista de beneficiarios, publicar. Ayer ya se publicó la lista, está disponible en la web del Ministerio de Hacienda, ahí en pantalla se puede ver el link. Y posteriormente habrá un tiempo donde se publicará la lista de los motivos de exclusión. Bueno, ahora entonces lo que cabe preguntarnos es, ¿va a alcanzar ese monto que tienen, 10 millones de dólares, para 4 pagos para el sector formal y 2 pagos para el informal, considerando esta cantidad de beneficiarios, 3.000 y pico formales y 21.000 aproximadamente informales? Una aclaración también ahí, la ley establece hasta 6 pagos para los trabajadores formales. Ah, ok. Sí, entonces con estos números se estarían cumpliendo los 6 pagos para los trabajadores formales, y la ley establece 2 pagos para los trabajadores informales. Ahí es importante también aclarar, cada pago corresponde al 25% del salario mínimo, Juan José. Para el trabajador formal corresponde al 50% del salario mínimo. Okay. Y para el trabajador informal es aproximadamente el 25%. O sea, cada trabajador formal
va a cobrar por mes un 50% de salario. Así mismo. En este caso se hicieron 2 pagos de una vez, por lo cual están recibiendo un salario mínimo. Okay. Sí. ¿Y cuándo va a ser el siguiente desembolso para la informal? ¿De aquí a un mes, más o menos? ¿O? Generalmente los pagos tienen una periodicidad de entre 30 a 45 días, porque se vuelve a cruzar toda la información, se pide la información actualizada a todas las entidades públicas. Claro, pues si por ahí la persona ya se reintegró, por ejemplo, a un trabajo formal y ya está cotizando en IPS. Así mismo. De hecho, eso fue lo que se vio mucho en el programa anterior de PTU, donde iniciábamos con una cantidad de beneficiarios, luego eso iba bajando de acuerdo al avance en la cantidad de pagos. Se ven diferentes casos, por ejemplo, personas que ya forman parte de los programas sociales como adultos mayores, Tecoponá. También se tenían casos de personas que formaban parte del sector público, personal de blanco. O sea, hay muchos casos. Entonces, antes de cada pago se vuelve a cruzar la información. Ayer, Gladys, mucha gente ya a la noche y hoy a la mañana me estaba escribiendo, me estaban remitiendo este listado que menciona Juan José, está publicado en la página web. Y me decían, me marcaban, esta persona no emite factura, me decía, ¿verdad? ¿Y cómo puede cobrar, verdad? Hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿verdad? Una persona puede estar inscripta en la Subsecretaría de Tributación, pero hay veces que no emiten la factura. Por eso siempre nosotros estamos haciendo los controles a nivel nacional a través de todos los chicos de Yeroviajá, que es el Departamento de Fiscalización que dependen de la Dirección General de Fiscalización Tributaria. Ahí lo que nosotros le decimos a la gente es, si ustedes conocen casos, por favor, utilicen la plataforma web de la Subsecretaría de Tributación, en el cual pueden hacer la denuncia de empresas, de negocios que no emiten factura y ustedes están viendo que están incluidos en la lista de beneficiarios del programa del subsidio frontera y que están cobrando, porque hay que tener en cuenta que estas personas están en la lista y están cobrando. Pero nosotros no podemos hacer nada si no tenemos fehacientemente demostrada una prueba. Si ustedes hacen la denuncia, nosotros vamos a poder procesar esa denuncia para que podamos aplicar las sanciones correspondientes. Me encanta cómo la gente que conoce a sus pares, a sus vecinos, mira, yo sé bien que él no da factura, sí, y te alerta. Sí, es así, ¿verdad? A nosotros nos sirve eso como insumo, Gladys, pero no podemos tomar una denuncia así porque no tenemos las pruebas suficientes. De hecho, vamos a cotejar eso. Seguro que se va a incluir dentro del listado de la fiscalización, pero lo correcto es que hagan las denuncias por los canales correspondientes. Claro, porque también de alguna manera así nuestro compromiso y nuestra responsabilidad ciudadana se ve y se deja constancia. Sí, yo creo que hoy, Gladys, el nivel de publicación, de información es mucho más alto. Hoy se cruza la información y se sabe la información. Así que a todas las personas que le decimos que a lo mejor quieren, como se dice, avivarse, tienen que tener en cuenta que esto puede tener consecuencias jurídicas, penales inclusive, cuando se cobra algo que en realidad no corresponde que se cobre, porque el Estado está haciendo un gran esfuerzo para poder ayudar a toda la gente que más necesita y mal podríamos estar entregando dinero, le está sacando ese dinero a la gente que está necesitando cuando en realidad no lo necesita, y eso es lo que nosotros estamos trabajando acá con todo el equipo del Ministerio de Hacienda, y también la Subsecretaría de Tributación está cooperando en este afán, ¿verdad? Así es que solamente para mencionar eso, porque nos parece muy importante hacer esa salvedad y que la gente haga las denuncias, porque hoy, como se dice siempre, Paraguay es muy chico, sabemos todos, ¿verdad? Y siempre es importante la formalización. Nosotros trabajamos todos los días para que esa formalización vaya ampliándose y creo que este es el momento que necesitamos de todos. Bueno, y aprovechando también la presencia acá de Juan José Galeano, en un principio nos habían anunciado que este programa iba a llegar a aproximadamente 43.000 personas. Se habían inscrito 132.000 posibles beneficiarios o beneficiarios potenciales, se hizo el cruce de datos, se hizo la depuración de la nómina y finalmente terminaron alrededor de 25.000 o por debajo de 25.000, casi 20.000 de diferencia. ¿Por qué se dan estos números? Bueno, ahí explicar un poco, Gladys, las estimaciones que nosotros hacemos desde el Ministerio de Hacienda. Siempre las estimaciones son aproximadas, ¿verdad? En este caso, lo que se hizo inicialmente para ver a los potenciales beneficiarios es cruzar información de la cantidad de contribuyentes que tiene la SED en estas 16 ciudades
y asumir que todos los contribuyentes postularían. Eso por un lado, por el lado de los trabajadores formales. Entonces, si los 19.000 contribuyentes que figuran en estas ciudades se inscriben, eso nos iba a dar para 2 pagos a los trabajadores formales. Si de 19.000 se inscribe la mitad, cerca de 10.000, tendríamos para 4 pagos. Si es menos de eso, si es la mitad, nuevamente eso, nos dan los recursos para los 6 pagos. Por eso también la ley se plantea de esa manera y se habla de hasta 4 pagos, 2 pagos adicionales, llegando a un total de 6 pagos en el caso de disponer de recursos. El número de inscriptos fue de 131.800 aproximadamente, de los cuales ya cerca de la mitad se excluye porque fueron beneficiarios del programa PTU 2.0. Y en ese sentido, la ley misma en un artículo establece que quienes hayan recibido PTU 2.0 son excluidos. Entonces, de 131.800 ya bajamos a cerca de 76.000, 75.000, sacando los que recibieron PTU 2.0. Ahí nuevamente tenemos una gran mayoría de trabajadores informales y por otro lado los trabajadores formales. Y ahí mencionar de que en el registro de inscripción ya el potencial beneficiario marca si es un trabajador formal o un trabajador informal. Por el lado de los trabajadores formales, tuvimos cerca de 9.000 inscriptos y luego de hacer los cruces, tomando en cuenta lo que establece la ley y también lo que establece el decreto reglamentario, quedaron los 3.764. Hace un par de días, esas imágenes que veíamos en pantalla, era el presidente de la Cámara de Comercio de Alberdi. Él nos hizo este recorrido virtual en nuestro programa de Factor Clave, director y viceministro de Audiencia, y nos decía más o menos ellos son como 2.000 o 3.000 comerciantes, creo que era el número que dio, y las cifras, y sobre todo la descripción de cómo están viviendo, de los testimonios de la gente, muchos ya incluso, decía él, es como que piden limosnas, tratamos de ayudarnos, pero ya no damos abasto. Pero sí me gustaría preguntarte sobre esa cantidad. Él decía 2.000 o 3.000 personas más o menos, y yo vi ahí en la lista de los que son finalmente adjudicados entre los formales, que estaban 100 y pico nada más, o 200 y pico. Alberdi 182. Alberdi 182. Sí. O sea que de esos 2.000 y pico que él mencionaba, o 3.000 aproximadamente, 182 nomás son formales, el resto son todos informales. Sí, 182 califican. Ahí hay que tener en cuenta que, de vuelta, como te mencioné, dentro de los que se inscriben como trabajadores formales se hace un cruzamiento de datos para cumplir con ciertos requisitos. Tenemos datos de la SED que nosotros pedimos para el programa y, por ejemplo, aquellos trabajadores formales que reporten un ingreso superior en promedio a 3 salarios mínimos no son priorizados. ¿Por qué? Porque te demuestra que tienen cierta capacidad aún de ingresos. También se toman en cuenta otras cuestiones como el sector en el que están trabajando, y según los datos que tenemos de formales que se inscribieron en Alberdi son aproximadamente 225, y de los cuales recibieron 182. Poquísimos lo en realidad. Y el resto ya califican como trabajadores informales, cuya lista va a estar publicada en la próxima semana. Yo mencioné que teníamos un poco más de 8.000 inscritos formales, en realidad son más, fueron más de 12.000. Entonces, nuestra estimación era que se podían inscribir 19.000. Finalmente, los formales fueron poco más de 12.000 y, a su vez, los que califican, los que cumplen con los requisitos, inicialmente son los 3.764. Muy bien, el director de Estudios Económicos nos va a acompañar un bloque más en esta edición de Conexión Tributaria. Les invito a que continúen con nosotros. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Enseguida volvemos con más.
buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas, con servicio de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva, Medicina Prepaga, queremos cuidarte. Consulta nuestros planes. Reiva te cuida. La mayor calidad periodística, con el compromiso de seguir informándote. La más potente, ahora por la 107.1 FM, en Ciudad del Este. Puerto Caacupemí es desde 1980 el pionero de los puertos privados para vehículos, contenedores y cargas generales del Paraguay. Posee puertos en las ciudades de Asunción, Pilar y próximamente también estará presente en la ciudad de Villeta, con la construcción de su tercer puerto denominado Caacupemí Villeta. Puerto Caacupemí, primer puerto privado desde 1980. Delimarket vuelve a ofrecerte el beneficio más esperado, 30% de ahorro en todas sus compras, pagando con tus tarjetas Premium Itaú. Este sábado 24 de abril, en todos los sectores y productos. Date una vuelta por nuestro local del Shopping del Sol y aprovecha este beneficio. Anotá 30% de ahorro en Delimarket este sábado 24 de abril. Te esperamos. En Beef Club contamos con descuentos en cortes seleccionados y con 2 combos que lanzamos semanalmente todos los miércoles. Además, contamos con delivery. Más informaciones al 021-626-9500. Elegí el local que te quede más cerca. Estamos sobre República Argentina, San Martín y Facundo Machaín. Compra en Fortis Mayorista y ahorra todos los días. La bebida indicada para cada momento la vas a encontrar en Fortis Mayorista. Variedad de productos que van desde vinos, whiskies y todo lo que te puedas imaginar. Realizando tus compras en la sucursal más cercana, tenés asegurado precios bajos, compras por unidad a precio mayorista, amplio estacionamiento, comodidad y seguridad. Salí ganando como consumidor, porque nadie vende más barato que Fortis Mayorista. La zona franca global del Paraguay se posiciona con grandes oportunidades para el rubro logístico y distribución, adaptado a los requerimientos del mercado. En un espacio de 40 hectáreas, disponemos de la mejor y completa estructura de apoyo para brindar comodidad y eficiencia para el mejor aprovechamiento de tus recursos. Te ayudamos a optimizar tus costos. Visita nuestra página web en www.complejoempresarialglobal.com.py y seguinos en nuestras redes sociales.
Facebook, Instagram y Twitter. Estamos de regreso en Conexión Tributaria en la tarde de hoy. Además del viceministro de Tributación, Oscar Orue, nos acompaña también el director de Estudios Económicos de la Subsecretaría o directamente del Ministerio de Hacienda. De la Subsecretaría de Economía. De la Subsecretaría de Economía. Y es Juan José Galeano, nos está hablando sobre el PTU de frontera, este subsidio que están recibiendo numerosos trabajadores de las ciudades fronterizas con Argentina. Empezaron los desembolsos para trabajadores formales y desde la próxima semana lo que corresponde a los trabajadores informales. Y durante la pausa estuvimos ya acá conversando con el viceministro qué va a pasar con esos 20.000 y pico de informales que van a recibir. Hay un condicionante para que puedan recibir ese subsidio. Asimismo, Gladys, la condición para que estas personas puedan recibir el subsidio es que tiene que registrarse en el RESimple, que es el régimen más sencillo, más simple del impuesto a la renta empresarial. Justamente el impuesto a la renta empresarial se divide en 3 regímenes. El general, que va desde 2.000 millones de guaraníes para arriba de facturación. El simple, que va desde 80, en realidad desde 0 hasta 2.000 millones de guaraníes. Y el optativo, que es el RESimple, en el cual no se paga el IVA, el impuesto al valor agregado, es el más sencillo, que va desde 0 hasta 80 millones de guaraníes de facturación. Todos aquellos que van a percibir este subsidio, esta ayuda de parte del Estado, van a estar inscritos en el RESimple dentro de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Me gustaría habilitar el WhatsApp para las personas que nos están mirando, el WhatsApp que es aquí de la TV, no de la radio, 0971-444-200, ahí está en pantalla, para que nos hagan sus consultas sobre este tema que estamos tratando aquí con el viceministro y con el director, si hay alguna duda al respecto. Por ejemplo, yo consulto, viceministro, ¿existe la posibilidad de que en estas zonas se hagan capacitaciones nuevamente o webinarios como ya lo venían haciendo desde la SED para explicar cómo funciona el IRE RESimple, ya que ahora probablemente para ellos recién va a ser algo de interés, entonces ahora recién van a querer saber cómo funciona? Bueno, ahí hay que tener en cuenta lo siguiente, Gladys. Nosotros, aparte del programa Conexión Tributaria, que siempre estamos hablando de diferentes temas tributarios, tenemos el canal de YouTube de la Subsecretaría de Estado de Tributación, en el cual hay varias webinars que se hicieron sobre temas diferentes, incluidas justamente el tema del RESimple. Ahí van a poder ver, de hecho, no obsta de que volvamos a hacer y volvamos a dirigir específicamente la capacitación hacia los comerciantes de frontera, que lógicamente lo que necesitan es un poco de información para ver cómo van a liquidar, qué tienen que emitir, qué documento emiten, cómo se tienen que nuevamente actualizar su registro, porque una cosa es lo que hoy sucede. Hoy lo que sucede es que se van a registrar, van a estar en estado inactivo, justamente hasta que ellos activen ese registro ante la Subsecretaría de Estado de Tributación, tengan su clave de acceso y todos los procesos que puedan hacer a través de la página web del sistema Marangatú, que es el sistema que está vigente para el registro único de contribuyentes y todas las declaraciones juradas que correspondan, ¿verdad? El impuesto a la renta empresarial justamente es el régimen simplificado para pequeñas empresas, el RESimple, y ahí lo que ahí justamente estamos viendo en la página web, ¿verdad? Hasta 80 millones de guaraníes y bueno, van a tener, solamente se hace una declaración jurada por año, no pagan IVA, emiten una boleta que se llama RESimple, en el cual es muy sencilla poder hacer esa carga o ese llenado de la boleta. Y bueno, este es el ¿cuánto régimen. pagan? Para recordar nomás a la gente, porque tal vez algunos se asusten. Yo le consultaba al viceministro también en la pausa, ¿cuántos compatriotas que en su momento también fueron avisados sobre esto cuando cobraron el PTU, dejaron de cobrar, o mejor dicho, no utilizaron ese dinero que se les acreditó por no querer ser contribuyente? Bueno. Se perdieron un subsidio por asustarse
a pagar un tributo que es sumamente sencillo y bajo sobre todo en cuanto a pago. Acá lo más importante es, la gente dice, yo voy a cobrar algo y voy a tener que pagar impuestos. En realidad el pago de impuestos es una obligación que tenemos todos como ciudadanos en pos de la mejora de nuestro país. Eso es categórico. Ahora bien, nosotros establecimos justamente este régimen de tal manera a que sea mucho más sencillo y que sea menos burocrático. Entonces, aquella persona que su nivel de facturación no supere 20 millones de guaraníes en el año, o sea, cobró en un año 20 millones de guaraníes, solo va a pagar 60.000 guaraníes de forma trimestral. O sea, en sencilla palabra es 20.000 mensual, ¿verdad? O sea, yo pagando 20.000 mensual, yo estoy inscripto, estoy siendo formal, estoy emitiendo mi boleta, es muy fácil, muy sencillo. Y de esta forma también estoy formalizado, ¿verdad? Si mi facturación es entre 20 millones un guaraní hasta 40 millones, se va a pagar 120.000 de forma trimestral. Si es de 40 millones de guaraníes, 1.000 hasta 60 millones de guaraníes, es 180.000 guaraníes de forma trimestral. Y por último va desde 60 millones de guaraníes, 1.000 hasta 80 millones de guaraníes, van a pagar trimestralmente la suma de 240.000 guaraníes. O sea, es un monto bastante accesible o sea, lo que yo pago siendo formal es muy poco, ¿verdad? Y la finalidad de la formalización es muy importante desde el punto de vista de la economía. Y lógicamente siempre nosotros decimos, Gladys, la única forma de poder crecer, de poder desarrollar mi empresa o mi negocio es siendo formal. Si soy informal, siempre me voy a mantener en esa misma característica de ingresos bajos. Siempre voy a decir, yo soy pobrecito, yo no puedo yo crecer. Sin embargo, si uno se formaliza, es la única forma de salir adelante, de crecer, de que a su negocio le vaya bien, de que tengan más, en este caso, clientes. Porque hoy con los niveles de control que hace la administración tributaria, todos exigen que se le emita una factura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la forma que el círculo económico hace que yo exija que me entreguen la factura al momento de comprar un bien o un servicio. Bueno, y justamente sobre esto, el que hoy es informal probablemente tenga un argumento medio engañoso al creer que es más conveniente no tributar. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos que vos podés vender algún producto más barato, quizás si es producto lo que ofreces, claro, ¿verdad? Y si es servicio, vos decís, bueno, pero no pago a la SED. Sin embargo, posiblemente, porque mucho ocurre en este sector, que hay gente que para poder tener un poco de dinero, un poco de capital, que todo emprendedor necesita capital, todo emprendedor necesita financiamiento. ¿Y qué hacen? Y recurren a estas casas de créditos usurarias o a usureros directamente que terminan cobrando y llevándose la mayor parte de su ganancia. Sin embargo, ya si es un formal, puede tener la forma de mostrar su ingreso y de esa manera también entrar al circuito formal del área financiera. Aparte, partiendo de la base de que si yo quiero exigir que haya mejor servicio de salud, de educación, de seguridad, y yo no estoy aportando nada, entonces evidentemente mi exigencia no tiene mucho sustento. Ahora, si yo estoy aportando, tengo mucho más derecho para poder exigir que eso se mejore. Acá lo que nosotros tenemos que buscar siempre es ser mucho más formal, de tal manera a que todo nos sirva. Porque es lo que pasa, si nosotros solamente nos circunscribimos a la gente que hoy paga impuestos y necesitamos mejorar salud, educación, seguridad y otros bienes o servicios que brinda el Estado, entonces lo normal, y hoy hay proyectos de donde se quieren aumentar impuestos, ¿verdad? Entonces lo que nosotros tenemos que buscar es, en vez de aumentar las tasas impositivas, tenemos que lograr que todos tributen en base a su capacidad. Los que tienen poco, pagan poco. Los que tienen mucho, pagan más. Es así como se diagrama o cómo se establece el sistema tributario en Paraguay. En Paraguay hay pocos impuestos, hay bajos impuestos, y eso la tendencia es mantener, ¿verdad? Pero lógicamente logrando ampliar la base contributiva, la base tributaria, estamos hablando de que haya más contribuyentes. Imagínate, Gladys, que nosotros tenemos 3.500.000 personas dentro de la población económicamente activa.
Sin embargo, solo tenemos registrados un poco más de 1 millón de contribuyentes entre personas físicas y personas jurídicas, ¿verdad? Entonces, tenemos un universo bajo aún de contribuyentes y tenemos que buscar que todos vayan formalizándose con el tiempo y también viendo los beneficios que este sistema tributario con la nueva ley permite. También solemos hacer esta pregunta a las autoridades, a los representantes del gobierno, hablando otra vez de lo que es la situación en sí de los compatriotas que viven en frontera. Algunos quizás no sean compatriotas, pueden ser extranjeros viviendo en frontera, pero a todas las personas que hoy están viviendo en estas ciudades fronterizas, siempre decimos que les perjudica y les beneficia, depende, pero con el tiempo se ve también que el modelo económico que depende del comercio fronterizo es demasiado inestable, porque básicamente estamos dependiendo de decisiones que no están dentro de nuestro país, no depende de las autoridades a quienes vos votaste, depende de la decisión del país vecino, como es el ejemplo de ahora. Argentina no está reabriendo su frontera como sí lo hizo ya Brasil, por ejemplo, porque dice que la cantidad de contagios se puede disparar si es que permitimos el ingreso de paraguayos. Y bueno, la verdad que Argentina ya tiene una inmunización más avanzada que nosotros, pero también consideran que los paraguayos van a ir y llenar sus servicios de salud, es decir, algunas explicaciones que se tienen oficiales y otras que se manejan de forma extraoficial por una cuestión de que hay cosas que en la diplomacia no se puede decir, pero que sabemos que es la realidad. Entonces, viceministro y director, aquí haciendo nomás un pensamiento y un debate genérico sobre este tema, ¿hay proyectos del gobierno específico dirigidos al sector de frontera o hay alguna proyección para que en el futuro dejen de depender tanto del comercio fronterizo y puedan volcarse a otro tipo de actividades, algún tipo de transformación integral de su modelo de negocios? Sí, Gladys, tomo la palabra para mencionar un poco en línea con lo que estás comentando, que la pandemia vino a mostrar muchas de las debilidades del mercado laboral paraguayo y de la estructura de negocios. En ese sentido, es importantísimo avanzar con lo que mencionó el viceministro, la formalización de los trabajadores es clave. Nosotros estamos teniendo reuniones semanales con los diferentes gremios donde ellos reclaman mayor acceso al crédito, necesitan ese empujón, ese acompañamiento para sostener sus negocios. Y ahí es clave que todos los microempresarios, las personas que tienen algún tipo de emprendimiento, estén registrados y de esta manera poder también nosotros llegar con mejor focalización con los programas públicos. En cuanto a este sector de frontera, es importante una reconversión empresarial, en el sentido de ya no una dependencia exclusiva del comercio fronterizo, sino que puedan también desarrollar sus propias actividades en medio de la localidad en la que están residiendo. Ahí tenemos varios planes, de hecho dentro del plan, muchos programas, y dentro del plan Ñapuá Paraguay se menciona. Uno de ellos es la creación de empresas por acciones simplificadas, otro es el acceso al crédito, otro es la capacitación a través del Ministerio de Trabajo, facilidades tanto también para el acceso a la seguridad social, y de esta manera lograr que la productividad laboral aumente. Esa es la clave en nuestro país. Tenemos aún una productividad baja, eso se traslada a salarios bajos y a su vez a una alta informalidad. Tenemos que ir cerrando esa brecha, fortalecer la productividad, aumentar recursos en salud, en educación, pero todo eso tiene que ser en el marco de un plan integral que conlleva un proceso de formalización también dentro de la economía. Hay un poco también importante, Gladys, mencionar, ¿verdad? Juan José habla claramente de que la pandemia encontró muchas debilidades. Y una de las debilidades más importantes que encontró justamente fue en el ámbito laboral, fue el empleo, o el subempleo o el empleo informal. ¿Qué es lo que sucedía anteriormente? Cuando empezó la pandemia y el Instituto de Previsión Social, el IPS, empezó a pagar a las personas que tenían suspensiones laborales, empezó a darse cuenta el ambiente empresarial y emprendedores
que era mejor había sido registrarle formalmente a ese empleado. ¿Por qué? Porque o si no, se veía otra vez esa persona que estaba informal, le exigía a su patrón a que por lo menos le ayude en algo porque estaba todo suspendido. Entonces comenzamos a tener un registro mayor de personas que se están formalizando y ese creo que tiene que ser la línea. Tenemos que circunscribirnos no solamente el cumplimiento del pago de impuestos, que es importante lógicamente, sino que también aquel emprendedor, aquel empresario le registre de forma correcta a todos sus empleados, ¿verdad? Y que tenga su derecho social de tal manera poder ejercer justamente eso. Y por el otro lado también hay que tener en cuenta que cuando un emprendedor quiere, ¿qué es lo que sucedía también? Y eso es muy importante mencionar, Lais. Se estableció el fondo de garantías del Paraguay para poder otorgar créditos a aquellos emprendedores, a aquellos negocios que por la pandemia estaban con inconvenientes, lógicamente. Esto no es solamente aquí, a nivel mundial hubo ese problema. ¿Y qué sucedía? Se iba el emprendedor, se iba el empresario, se iba el dueño y presentaba todos sus movimientos. Y él decía, yo tenía un movimiento de 500 millones de guaraníes por mes, pero en su contabilidad, en su registro, no figuraba eso, porque no declaraba totalmente lo que realmente movía esa persona. Entonces, lógicamente le decían, no aplicás para este crédito, ¿verdad? O te puedo prestar, en vez de 3.000 millones que pidió, solo te puedo prestar 500 millones, te dice. Entonces, lógicamente, eso también se dieron cuenta la gente, porque hoy el nivel de cruzamiento de información entre instituciones públicas es mucho más sólido, es mucho más amplio. Anteriormente sí había limitaciones en ese sentido, ¿verdad? Y se podía existir aquellos, entre comillas, avivados. Pero hoy los niveles tecnológicos permiten de que se pueda cruzar toda esa información y se vaya disminuyendo esas limitaciones que existían anteriormente. Entonces, eso también nos permite necesariamente, obligatoriamente, a que nos vayamos formalizando. Entonces, muchos se formalizaron a consecuencia de eso. Y bueno, creo que también eso, hoy nos damos cuenta de la importancia de esa formalización, de lo importante que es tenerles a todos nuestros empleados formalizados, que yo declare correctamente cuánto es lo que yo estoy ganando o facturando o tributando, ¿verdad? De forma a que también tenga yo derecho a poder acceder no solamente a créditos, sino también a beneficios que del Estado estamos otorgando justamente para un poco paliar esta situación. Sabemos que no vamos a solucionar los inconvenientes, sabemos que los problemas son mucho más grandes, sabemos que los recursos son escasos para todas las necesidades limitadas que hay, pero bueno, desde el gobierno estamos haciendo todo el esfuerzo como para que esto mejore y vayamos teniendo indicadores positivos a pesar de que seguimos en pandemia. Viceministro y director, tenemos mensajes de la audiencia 0971-444-200. Dije bien el número. Ahí está, 0971-444-200. La línea habilitada. Vamos a recibir mensajes de la audiencia y responder sobre esto que estamos hablando y quizás algún otro tema relacionado a la SED. Vamos a poner en pantalla en qué se desembolsa en la billetera simple o en Tigo Money para los informales, el PTU de frontera. Tanto para formales como informales es a través de la red Infonet. Estos trabajan con Bancar y Simple y se hace directamente a través de la tarjeta cédula. Con la cédula de identidad la persona va al comercio adherido a la red y en el caso de los informales puede hacer compras de productos básicos y de primera necesidad. En el caso de los formales lo mismo, pueden hacer compras y también extracción del beneficio. Buenas tardes. ¿Para cuándo el subsidio para quienes están inscritos en Ñangarecó? Dice. La situación va de mal a peor para todos. ¿Ñangarecó es el que maneja la CEN? Sí, Emergencia Nacional. Fue un programa temporal, creo que se hizo un pago el año pasado, pero no es un programa vigente. Ya finalizó ese programa para ser más claros. Sí. Muy bien, otro mensaje de la audiencia dice, ¿por qué una persona que tiene boleta legal no recibió PTU, no tiene IPS, no tiene sueldo del Estado y se anotó para el subsidio de frontera y no recibió? Fue excluido. O sea, un formal se refiere. Sí. ¿Por qué un formal? Se estará publicando próximamente los motivos de objeción.
también la persona que se sienta perjudicada y que considera que debe ser beneficiaria puede enviar una nota de reclamo al Ministerio de Hacienda y va a ser revisada la situación. Bueno, esta persona está muy molesta. Dice, subsidio fronterizo es una basura. Yo estoy al día y me excluyeron. Hay gente que apenas se inscribieron cuando supieron que iba a haber cobro y le salió. Es muy injusto. Es muy injusto, dicen. En ese sentido, aclarar que la reglamentación no permite que personas que se hayan inscrito recién en el Registro Único del Contribuyente sean beneficiarios. Mínimamente tenían que estar inscritos antes del 31 de diciembre de 2020. Bueno, tenemos varios mensajes de la audiencia. Vamos a leer durante unos cuantos minutos antes de irnos a la pausa. Este otro mensaje dice, decirle a Brué si ya miró las 2.700 millones de cajetillas de cigarrillos, entre paréntesis, que se van de contrabando y todos los días llevados por traficantes al que ellos le ponen lentes hoodies, en hambrena. Justamente para esta persona que escribió, en el siguiente bloque vamos a estar hablando justamente del tema de cigarrillos y con relación al informe de CADEP. Así es que se quede a ver el programa y ahí vamos a explicar todo lo que tiene que ver con eso. Muy bien, vamos a dejar abierto también el WhatsApp para después dar respuestas sobre ese tema. ¿Cuáles serán los requisitos para la matrícula de contadores? Buenas tardes, pregunta esta persona. Este tema estuvimos hablando, director, con el viceministro aquí, también la gente de los gremios contables. ¿Esto ya va a estar vigente? No, es un proyecto que estamos elaborando, ¿verdad? Aún hay mucho todavía que discutir, ¿verdad? La idea básicamente es que exista una matriculación de tal manera que todos los contadores puedan tener un relacionamiento más directo con la Subsecretaría de Estado de Tributación, en el cual se establezca derechos y obligaciones, ¿verdad? Y también sanciones en caso de algún incumplimiento o de alguna de realización de alguna irregularidad de parte de los contadores. Hoy, ¿qué sucede? Sucede que en algunos casos los contadores no hay obligación de presentar, que los contadores firmen o presenten declaraciones juradas, y lo que nosotros queremos es que la Subsecretaría de Estado de Tributación tenga el registro de la matriculación. No lo va a hacer ningún gremio, ¿verdad? Y tampoco se va a estar pagando de forma anual como algunos estaban mencionando, ¿verdad? Vamos a estar haciendo las declaraciones, no solamente eso, Gladys, también vamos a hacer audiencias públicas, ya hablamos con diputados, la próxima semana seguro vamos a reunirnos con senadores, en el cual vamos a explicar detalladamente en qué va a consistir esta matriculación. Lógicamente, si es que se aprueba, porque sigue siendo un proyecto, estamos impulsando hoy un proyecto de ley que tiene que ser discutido por todas las partes y todos tienen que participar. Así es que no hay todavía de qué preocuparse porque está todavía mucho por discutir este tema de la matriculación. Muy bien, agradecemos a las personas que nos enviaron sus mensajes que tenemos que cumplir. También agradecemos al director de Asuntos Económicos. Estudios Económicos. Te cambié 2 veces ya tu cargo. Que nos acompañó en esta tarde Juan José Galeano y bueno, hasta cualquier otro momento, director. Gracias, Gladys, a las órdenes y también total apertura a la ciudadanía para aclarar dudas y desde Hacienda tratamos de hacer el trabajo de la manera más honesta y transparente posible, así que también pueden acceder al link donde está la información completa y visitar la página web de la red Infonet, donde se explica también a los beneficiarios cómo pueden acceder al beneficio. Bien, pasaron 58 minutos de las 2. Vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros a la vuelta. Recién prometió el viceministro, ustedes escucharon, ustedes le vieron. Va a hablar sobre este tema del estudio del CADEP que habla de más de 2.500 millones de cajetillas de cigarrillos que desaparecen. Vamos a ver la respuesta de la SED a la vuelta de la pausa. Descubrí un nuevo concepto en carnes. En el Beef Club del Frigorífico Concepción vas a encontrar la mejor variedad de carnes de la más alta calidad del mercado paraguayo. Contamos con locales ubicados estratégicamente en Asunción, Concepción y Pedro Juan Caballero, además de un personal de atención capacitado para asesorarte en la elección del corte perfecto. Te esperamos en Beef Club Concepción para que descubras un nuevo concepto en carnes.
es Marcial Pagliaro, un fiel lector de ABC. Se suscribió por un año para recibir su diario en la comodidad de su casa y ganó este hermoso 0 kilómetros de lujo. Muchas gracias a ABC Color, han cumplido conmigo. Vos también podés ser uno de nuestros ganadores. Suscríbete llamando al 415-1515 y participa del segundo sorteo, donde te regalaremos un auto 0 kilómetro, 3 motocicletas, 3 heladeras y 3 microondas. Suscríbete a ABC y ganá. Evolucionar es cambiar de rumbo. Evolucionar es quedarse sin aliento. Y a veces, respirar. Evolucionar es arrepentirse. Y sentir. Para saber a dónde ir. Nuevo MG ZS. Maneja tus sentidos. Drive Evolution. MG. Lleva Indega, pantano, limón, dale refresh a tu tereré. Yerba mate, Indega, pantano, limón. Yerba mate, Indega, pantano, limón. Hacele un refresh a tu tereré. Pantano, limón. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. ¿Dónde encontrarás las mejores historias del mundo? Todo en un mismo lugar. Desde un universo paralelo hasta hermosas criaturas marinas. Porque para Disney Plus no hay edad. Es para vos, para mí y para ella. Con Flow disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar hasta 3 meses de regalo. Personal, la fibra óptica más rápida. ¿Sabes lo que significa euro? Economía, reduce el consumo y costos de mantenimiento. Utilidad, aumenta la vida útil de tu motor. Rendimiento, protege picos inyectores. Optimización, la tecnología que tu vehículo necesita. Euro es evolución del diésel. Por eso Petrobras desarrolló Euro 6, un diésel con extra protección para tu vehículo y tu economía. Carga Euro 6 de Petrobras, calidad internacional al alcance de todos. La zona franca global del Paraguay se posiciona con grandes oportunidades para el rubro logístico y distribución, adaptado a los requerimientos del mercado. En un espacio de 40 hectáreas, disponemos de la mejor y completa estructura de apoyo para brindar comodidad y eficiencia para el mejor aprovechamiento de tus recursos. Te ayudamos a optimizar tus costos. Visita nuestra página web en www.complejoempresarialglobal.com.py y seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Un novedoso modelo de compra ya está disponible en el país. De la mano de Fortis, compra por unidad a precio mayorista en tu sucursal más cercana. En esta oportunidad te presentamos el sector de carnes, un espacio amplio donde encontrarás una gran variedad de productos y áreas que se dividen de acuerdo con el corte de carne, cumpliendo con todos los estándares de calidad e higiene. Encontralos en todas las redes sociales como Fortis Mayorista. Nadie vende más barato. En Beef Club contamos con descuentos en cortes seleccionados y con 2 combos que lanzamos semanalmente todos los miércoles. Además, contamos con delivery. Más informaciones al 021-626-9500. Elegí el local que te quede más cerca. Estamos sobre República Argentina, San Martín y Facundo Machaín.
Estamos de regreso en Conexión Tributaria. Este tema sin duda fue polémico a lo largo de la semana. Se habla, a partir del estudio que hace el CADEP, de 2.500 cajetillas, 2.500 millones de cajetillas de cigarrillos que supuestamente desaparecen. Es decir, la diferencia entre lo que se produce y lo que se vende en el mercado legal, ya sea localmente o en exportación. Eso es lo que dice el estudio, que también habla de una evasión de 400 millones de dólares al año, una suma gigantesca. Desde la SED tienen algunas explicaciones y algunas observaciones al estudio en sí, y eso es lo que ahora queremos consultar, y también las preguntas de la audiencia, por supuesto, vamos a estar leyendo al término de este bloque. Pero antes vamos a saludar a nuestro invitado de la fecha. Él es Diego Domínguez, economista de la SED, quien nos trae las explicaciones sobre este sector y cómo se maneja también la SED con respecto a él. Diego, bienvenido. Dale, muy buenas tardes, gracias Gladys, señor viceministro, por la invitación, nuevamente compartiendo un sábado a la tarde con ustedes, a la audiencia. Y sí, de hecho venimos a, en primer lugar, mostrar el sector, después hacer algunas aclaraciones importantes para que se entienda qué tipo de datos se está brindando desde la SED, y después para, con toda esa herramienta, mostrar dónde podría haber la discrepancia con lo que la SED tiene como datos y con lo que finalmente es publicado en el documento. Muy bien, empecemos entonces. Este sector paga el impuesto selectivo al consumo. Es correcto. No sé si tenemos material de apoyo como para empezar a mostrar. Sí, la siguiente. Bueno, es para mostrar la recaudación de cigarrillo y tabaco, la evolución que hubo desde el 2009 al 2020, cómo fue la trayectoria y la importancia que recae sobre el impuesto selectivo al consumo total. O sea, el 58% en promedio de las recaudaciones corresponden dentro del ISC corresponden a cigarrillo y tabaco. Y lo que representa dentro de la recaudación efectiva de la SED es el 2.6%. ¿Por qué es importante esto? Porque la parte de la recaudación de cigarrillo y tabaco, por una normativa que es la ley 5.538, nosotros transferimos ciertos recursos o una participación o una parte de estos recursos ISC a distintas entidades como el Ministerio de Salud, por ejemplo. Entonces, dando este entorno, ¿cuáles son las herramientas que hacen que mantengamos sostenido el crecimiento del ISC en los últimos años? Entonces, para eso podemos pasar a la siguiente. Hay que hacer una aclaración ahí, Diego, ¿verdad? Sí. Un poco teniendo en cuenta lo siguiente. Acá se habla de que hay una inconsistencia y una supuesta evasión de 400 millones de dólares por año. Acá el informe que recién vimos, esa lámina que recién vimos, es solamente el impuesto selectivo al consumo. Ahí no está agregado el IVA y no está agregado la renta propiamente de las empresas. ¿Okay? Estamos hablando solamente del impuesto selectivo al consumo, que incluye solamente lo que es cigarrillos. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante mencionar, porque el aporte del sector es mayor, pero no incluimos los otros impuestos, ni IVA, ni el impuesto a la renta, en su momento impuesto a la renta de actividades comerciales, industriales y de servicios, hoy ya impuesto a la renta empresarial. Entonces, no están incluidos esos dos impuestos, solo mostramos en esta lámina lo que es la recaudación del impuesto selectivo al consumo, y vemos que desde 2016 está mejorando o mejoró el aporte de este sector, justamente a consecuencia de los controles que se establecieron a partir de ese año y que fueron perfeccionándose cada vez más. Claro, aclarar lo siguiente, y seguro que Diego va a explicar un poco mejor con el transcurso de esta presentación, pero a mí me gustaría explicar, ¿verdad? El nivel de control que hace la Subsecretaría de Tributación para con todos los contribuyentes es el siguiente, a través de lo que es el timbrado, en principio. Después hay otros mecanismos también de controles, de cruzamientos de datos, etcétera. Pero en síntesis, el timbrado es el documento o el dato necesario para hacer los controles desde el punto de vista tributario para la mayoría de los contribuyentes. Sin embargo, para el sector de tabaco y de bebidas alcohólicas, que es un sector que nosotros siempre decimos que tienen externalidades negativas por el impacto en la salud pública, eso desde el punto de vista a nivel internacional se establece, hay convenios que Paraguay trabaja justamente en este aspecto. Entonces,
desde ese punto de vista, este sector, que tiene una externalidad negativa muy importante desde el punto de vista de salud pública, tiene un control mayor que el resto, así como las bebidas alcohólicas. ¿Cómo? A través de las precintas. Y ahí vamos a ver enseguida los formularios que se establecen para poder presentar, y se hace el cruzamiento de datos con la producción que sale de las fábricas y el precintado que se le coloca a cada una de las cajetillas, de las cajas, que se va a explicar cómo también se hace ese control y cómo se paga el impuesto en relación a eso. Entonces, eso también es importante hacer la aclaración, que los niveles de control y de seguimiento y trazabilidad, desde el punto de vista tributario, están realizados a través de este precintado. Y por otro, hay que entender lo siguiente: desde que asumimos el viceministerio, en mi caso desde agosto de 2019 ya, hay que tener en cuenta que nosotros hicimos una inversión muy importante de la tecnología. Aplicamos tecnología a través de Big Data y otros, o el Business Intelligence, ¿verdad? Nosotros tenemos niveles de controles mucho más exhaustivos que lo que había anteriormente, de tal manera que podamos detectar, no solamente en este caso que hablamos de cigarrillos, sino de todos los sectores económicos, porque lo que nosotros queremos siempre es que paguen correctamente sus impuestos. Viceministro, ¿de qué año estamos hablando de que se aprobó por ley el aumento del impuesto selectivo al tabaco? Ahí está, creo, en la lámina, ¿verdad? Fue gradual ese aumento, antes era 11, después llegó a 16, llegó a 18, hoy se está pagando 18. La ley establece que hasta 24 se podía aplicar la tasa, pero hoy se está cobrando 18%. Todavía no hay ningún proyecto, justamente por la situación de pandemia, que aumente, porque la ley establece algunas condiciones para aumentar la tasa. O sea, no es que nosotros decimos, queremos aumentar y vamos a aumentar. No, hay disposiciones. El artículo 141 de la ley 6.380 establece clara y precisamente qué tiene que suceder para que aumente la tasa impositiva del cigarrillo o de cualquier selectivo del consumo. Muy bien, Diego Domínguez, economista de la SED, nos está explicando. Entonces, le interrumpimos como siempre, porque el viceministro y yo siempre tenemos esta mala costumbre de hacer las interrupciones. Nuestros invitados están hartos de nosotros, pero creemos que es para hacer alguna explicación adicional nada más. Perdón. Sí. Sí. No, adelante, Diego, porque nos quedamos en esto. De hecho, es oportuno la participación del viceministro, aclarando que efectivamente el aporte del sector, de este sector, es mayor. Solamente tratamos de enfocar a lo que sería la parte de cigarrillos y tabaco. Otro punto importante de señalar es que efectivamente la tasa de ISC de este sector empezó con 8% con la ley 125 y actualmente está 18% y con un techo de 24%, pero se tiene que cumplir ciertas condiciones que están estipuladas en la ley, tal como señaló el viceministro, que son condiciones que deben cumplirse para que la tasa se incremente. Volviendo al tema que estamos debatiendo hoy, entonces no sé si pueden acompañarme. Adicionalmente, estos sectores, tal como estaba señalando el señor viceministro, también tiene otros controles. Están dos formularios específicos que utilizan este sector, el formulario 160 y el formulario 130. En la siguiente lámina, por favor. En el formulario 160 se establece, básicamente consta de 4 partes. La primera parte donde se registran en unidades las importaciones, después la segunda parte unos ratios. En el inciso C son las declaraciones de productos terminados. Y como se puede ver en el inciso A, es el stock anterior, básicamente, la producción del mes, la enajenación o la venta del mes y el saldo final que se traslada al siguiente ejercicio. Estas declaraciones son de forma mensual por ese sector. Entonces ahí no se visualiza, pero se puede descargar de la página de la SED a efecto de poder tener un poco mejor el panorama. En el inciso C, donde dice enajenación del mes, el sector tabacalero declaran en la tercera columna, dice caja máster en unidades. El sector tabacalero declaran de forma mensual la enajenación del mes o la venta del mes
de todas las cajas producidas o de todas las cajas que están en función a el stock, la producción y lo que venden y para el saldo final del periodo. Entonces, esa caja máster son cajas, por así decirlo, como no quiero usar términos muy técnicos, son cajas grandes que tienen, cada caja tiene, sí, aproximadamente según los datos, 50 gruesas de cigarrillos, que cada gruesa tiene caja de 10. Entonces estaríamos hablando de que cada caja máster tiene aproximadamente 500 cajetillas de cigarrillo. Una caja de cajas. Caja de cajas. ¿Cuál es la aclaración ahí que tenemos que tener en cuenta? Que dentro de cada caja máster puede haber, en primer lugar, cajas de 20 cajetillas de 20 unidades o cajetillas de 10 unidades. Y también puede haber cajas de distintas marcas, o sea, distintas marcas, distintos precios, distintas unidades distintos costos. Entonces, este es lo que ellos declaran en unidades, en cantidades. Ahora pasamos al siguiente formulario, que es el formulario 130. Lo que ellos declaran en el formulario 160, en unidad, en caja máster que vendieron en el mes, se ve reflejado en este formulario, donde se hace o se estima a partir de la base imponible, se le aplica la tasa y se tiene el impuesto determinado. En la primera columna de descripción, ellos establecen qué producto es, por ejemplo, cigarrillo, tabaco, pero no clasifican si es cigarrillo de 20, de 10, cajetilla de 20, cajetilla de 10, no establecen qué marca es la que están comercializando, sino en forma global, como hablé, de la caja máster. Entonces, eso se traslada en la base imponible, y la base imponible es básicamente el precio por la cantidad, el precio de cada producto, de cada caja máster con sus especificaciones, cada una por la cantidad. Eso es lo que se traslada en la base imponible. Ahí se le aplica la tasa del 18% y se estima el impuesto determinado. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de estos dos formularios? Porque son las informaciones oficiales que la SED recibe de este sector como declaración jurada. Entonces, estas son las informaciones que nosotros contamos para poder decir, hay una discrepancia en el documento. Entonces, aclarando con esto, también existen otros controles que son las declaraciones juradas informativas que hacen este sector. También la mayoría de este sector están sujetos a auditoría impositiva, presentan estados financieros, o sea, hay una serie de controles que finalmente se traduce en el comportamiento, en el incremento de las recaudaciones del ISC que vimos en la primera lámina. Si podemos pasar al siguiente. Bueno, esto es como una parte que ya estaba aclarando de que estos formularios ayudan a poder hacer ciertos controles, a determinar ciertos controles, a hacer los cruces entre el formulario 160, el formulario 130, algunas declaraciones adicionales informativas que tenemos con este sector. También sirve para hacer el cruce con las precintas que nosotros se le aplica una vez que sale de cada fábrica, con las precintas que se le coloca, y ahí se ve la cantidad producida versus lo que se pagó de impuestos versus los insumos que, tal como se declara en el formulario 160, se tiene que, contamos con toda esa información. Sí, y adicionalmente también existen normativas internacionales que facilitan los cruces de información. O sea, nosotros también podemos pedir informaciones a otros países, como también podemos remitir informaciones a otros países a partir de dos normativas. No sé si podemos pasar a la siguiente lámina, la ley 6.656 y la ley 6.657. Esta normativa lo que faculta, lo que habilita es el cruce de información para tener mayor transparencia, mayores controles. Esto ya en la siguiente lámina también se establece más o menos que somos miembros miembros del Foro Global, donde están 134 países, y establece más o menos cuál es la importancia de estas normativas. Entonces, todo este marco al cual estamos hablando es como para tener una base a efectos de poder explicar en las siguientes láminas del por qué nosotros decimos que existen ciertas discrepancias. Entonces, en este contexto, así para entrar en materia,
En el marco de la Ley de Información Pública, la sede está obligada a brindar ciertas informaciones. Entonces, en ese contexto hubo un pedido de CADEP donde se remitió datos de venta o primera enajenación en términos globales, sin especificar el contribuyente, del formulario 130. Por eso acá viene a colación el tema del formulario 130, porque es el único lugar donde nosotros tenemos las primeras ventas de estos productos, que es la primera enajenación o la venta en fábrica. No podemos tener las ventas de unidades, cajetillas a partir de los supermercados porque ellos declaran el IVA y el IVA en el formulario no está detallado por tipo de producto, está detallado por productos al 5, productos al 10. O sea, no tenemos esa información para decir que esa venta de cajetilla al consumidor final fue tanto. Lo único que tenemos es en el momento de cobrar el ISC con el formulario 130. Entonces, ahí lo único que pasamos, o cuando la gente de CADEP solicitó los datos, solicitaron 3 tipos de datos. Los datos de venta minorista, a supermercado y a tabacalera. Remitimos esa información de forma mensual porque en primer lugar lo que pensamos era que se iba a hacer una estimación del consumo y cómo eso afecta una elasticidad del precio consumo, tipo un modelo econométrico. Entonces le pasamos informaciones de forma mensual desde el 2010 al 2019. Y finalmente, si podemos pasar a la siguiente lámina, viene lo que ellos hicieron la estimación. Entonces, textualmente esto es sacado del documento, de la página 29 y 30, donde el volumen que ellos calculan es la venta totales declaradas, información que le proveyó la SED a partir del formulario 130, que corresponde a ventas en la fábrica de las tabacaleras. Y abajo está el precio promedio de cajetillas de cigarrillo de 20 unidades. Y ese precio promedio de cajetilla de 20 unidades extrajeron de una fuente que dice Economic Intelligence Unit. Entonces, para entender ahí, la información nosotros le pasamos, desde la CEL le pasamos las informaciones del formulario 130 que tenemos con los cruces del formulario 160 y el precio de cajetilla ellos utilizaron para estimar el volumen. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si el precio, para hacer de forma directa, si yo pongo en la venta que vendo 1000 y el precio digo que es 100, 1000 dividido 100 me da 10 unidades. Pero ¿qué pasa si yo digo que la venta es 1000 y el precio digo que es 200? El volumen baja a 5. Entonces, ¿cuál es la variable importante ahí que juega, o la variable que juega en la discrepancia que estamos teniendo con el estudio? Está en el precio promedio que ellos utilizan para estimar el volumen. Si podemos pasar a la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que nos dimos cuenta? Haciendo el mismo ejercicio, pero a la inversa, tomando los datos que nosotros le pasamos a CADEP y tomando los datos de volumen que ellos tienen en su informe, lo único que hago es tratar de hallar el precio, o hacemos tratar de hallar el precio, y encontramos que el precio que ellos, pues, no sabemos nosotros, o sea, yo no puedo decir este precio, pero puedo hacer a partir de los datos que nosotros facilitamos y los datos que ellos publicaron, podemos hacer un estimativo de precio promedio de qué tipo de precio utilizaron. Y nos sale en un rango de 4.900 a 7.000, cuando en realidad los precios en fábrica son totalmente diferentes. Entonces ahí encontramos la discrepancia. Entonces, el precio es una discrepancia. Cuando hay discrepancia en el precio, se traduce en discrepancia en el volumen. O sea, ahí lo que hay que aclarar entonces es si ellos hicieron un cálculo de un precio promedio de cajetillas de cigarrillos de 20 unidades de forma errónea, lógicamente el volumen que le va a salir a ellos va a ser o menor o mayor, depende de ese precio promedio. Ahora bien, hay que tener en cuenta que ellos pusieron un valor o un precio que es irreal, porque ellos calcularon el precio que se vende en el comercio, en el kiosco, en el supermercado, cuando ese no es el precio por el cual se paga el impuesto. Se paga el impuesto por la primera enajenación, no por ese precio. Por ejemplo, si yo me voy al súper y compro un
cigarrillo por 5.000 guaraníes. No es que yo tengo que calcular, 5.000 le calculo 18% para ver cuánto pagó el selectivo al consumo, porque ahí me va a salir mucho más alto. En realidad el volumen, el monto, el precio es menor cuando sale de fábrica, porque tiene toda una cadena productiva que lógicamente le agrega valor al producto. ¿Por qué? Porque toda esa cadena tiene que ganar dinero, ¿verdad? Dentro de lo que es la economía en general que entendemos, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que yo pague impuestos, que yo pague el selectivo al consumo, el 18% sobre 1.500 guaraníes, que pague 18% sobre 5.000. De ahí es donde nosotros explicamos de las inconsistencias que tiene este informe de CADEP, ¿verdad? Ellos utilizaron un precio promedio de cajetillas diferente al que objetiva y realmente se paga en la primera enajenación. Nosotros entendemos que ellos utilizaron y ellos estimaron también la producción, ¿verdad? De forma diferente, ¿verdad? Utilizaron dos metodologías conforme a lo que dice el estudio. Y en las dos metodologías que ellos mencionan, hablan de que hay limitaciones en cuanto a información. Entonces ahí también no es lo mismo decir que hay una posible evasión de $400 millones por año, ¿verdad? Cuando el universo de lo que ellos aportan va entre 100 a 140 millones de dólares por año. Entonces en realidad es muchísimo, ¿verdad? Para la cantidad de producción, porque ellos dicen que hubo una superproducción por utilizando un precio promedio errado. Eso es lo que podemos nosotros manifestar conforme a lo que analizamos desde el punto de vista técnico, económico, de este estudio que se publicó. No sé si querías aclarar más, Diego. Sí, para tener en cuenta que el documento en sí abarca varios aspectos, no solamente, pero hay un punto esencial que es el de estimar el volumen declarado en la SED y a partir de ese volumen sacar una conclusión que hay una evasión. Entonces, es bueno tener en cuenta esos parámetros porque llegar a una conclusión a partir de una estimación de un dato es un poco peligroso. O sea, hay que medir ese impacto que pueda generar. Como decía en la jerga balística un amigo, si vos cuando sos un francotirador tenés que ir apuntando, porque 1 milímetro en equilibrar el disparo te puede salir 10 metros afuera. Entonces, lo ideal es, o sea, en nuestro caso es los datos que ellos pidieron, se les facilitó y se le aclaró que eran ventas de tabacalera, o sea, ventas en fábrica, no ventas en público. Entonces, el precio que deberían haber tomado, porque yo desconozco, por eso señalé lo que dice en el documento. No sé qué precio usaron, no puedo decir este precio usaron, pero sí yo tengo la información de lo que nosotros le pasamos como SED y tenemos los datos de volumen que ellos publicaron. ¿Y cuál es el precio que ustedes manejan? Y el precio varía, por eso varía. Cuando yo mostré la caja máster, ¿verdad? Varía los precios porque depende de la cantidad de cajetillas que entran, o sea, puede ser cajetillas de 20, cajetillas de 10, puede ser marcas que vayan de un precio, no sé, de un precio que en el mercado esté de 2.000 a un producto que en el mercado esté 5.000. Entonces, si hay un producto que está en el mercado 2.000, lógicamente en fábrica estaría por debajo de 2.000. Entonces, ese precio es la que se tiene que manejar o se aproxima. No quiero decir tampoco yo, irresponsablemente, este es el precio promedio de cajetilla porque hay que analizar varias variables. O sea, vos decías que ellos usaron entre 4.000 y 7.000 guaraníes el precio. Sí, y el precio de fábrica está por debajo de ese rango. Y ustedes no pueden darnos un rango. Por eso, o sea, para aclararlo otra vez, yo puedo decir este es el precio, pero no quiero cometer el error de decir este puede ser el precio promedio porque voy a estar dividiendo cajetillas de 20, cajetillas de 10, cajetilla de una marca que cuesta 2.000, cajetilla de una marca que cuesta que cuesta 8.000. Entonces, son diferentes productos, diferentes volúmenes, y si yo saco un precio promedio estándar, estoy cometiendo un error. Hay herramientas como precios ponderados según tipo de producto para poder decir, este puede ser el precio aproximado. O si no, yo podía hacer directamente. Lo que Diego dice es que para que el estudio sea mucho más acabado, debería haber puesto ahí, bueno, con relación a la caja máster, que tiene 20 unidades por cajetilla, tenía que haber hecho un precio.
con relación a lo que corresponde a de 10 palillos dentro de la cajetilla, otro precio, o sea, y también las marcas, porque ¿Y cuando cómo saben hablamos, ustedes que no hicieron eso la gente de CADEP? porque en la primera enajenación el monto es mucho menor de lo que se vende al precio del consumidor. No, y de hecho en el... O sea, nunca se paga por el precio que se vende en la calle. Podemos poner en pantalla este estudio del CADEP para refrescarnos la memoria. Quizás haya algún televidente u oyente que no estuvo al tanto. Esta fue la información en resumen. El estudio es más largo, esto es lo más resumido que se tiene, que es de la superproducción tabacalera, así lo tituló el CADEP. Y tenían el apoyo técnico, y esta también es parte de la duda que a mí me genera. Entiendo lo que plantea la SET. Sin embargo, a mí me resulta difícil de creer que una institución como CADEP de buenas a primeras se pueda equivocar de esa manera con un error tan básico de precio. Me resulta difícil, porque estamos hablando, no es un kiosco, no es una institución que ahora nomás nació, es CADEP, pero no solamente fue solo CADEP, tuvo el apoyo de este instituto que es justamente uno de los principales a nivel mundial de estudios del sector tabacalero. Entonces, justamente esta institución internacional en estos días sacó un comunicado para brindar el apoyo a CADEP. ¿Qué es lo que dice CADEP para recordarle a la audiencia? Un poco más abajo, si vemos esto que estamos presentando, para quienes nos siguen a través de las pantallas de ABC TV, ahí habla de que entre el 2008 y el 2019, la producción estimada de cigarrillos fue 6 veces más de las ventas declaradas. Por eso es que saca esta cifra que mencionó Diego, de 2.300 millones de cajetillas anuales de diferencia, que también dice ahí, esta brecha es equivalente a una evasión del impuesto selectivo al consumo de entre 380 y 400 millones de dólares anuales en ese periodo. Este es el dato que la SET de alguna manera está desmintiendo, diciendo que hubo un error en el cálculo de CADEP en cuanto a los precios estimados. Y un poco más abajo podemos ver el gráfico en la siguiente página de este mismo documento. Ahí está. Eso es más o menos lo que decía CADEP. La oferta neta de productos está en alrededor de 2.735 millones de cajetillas. Las ventas declaradas, 345 millones. El consumo local, 199 millones. Entonces, la venta legal, esos dos chiquititos que vemos ahí abajo, está muy, muy lejos de la oferta neta. Y ahí es lo que nos dice Diego, que la fórmula que usó CADEP es la que le pudo haber arrojado una equivocación. Y hay dos instituciones también, viceministro y Diego y audiencia, que dieron su respaldo, porque la metodología que utiliza CADEP es correcta, dicen ellos. Nadie discute la metodología. Acá lo que nosotros discutimos es que el dato utilizado para aplicar a las metodologías es erróneo, ¿verdad? Entonces, si el instituto o la Universidad de Illinois dice que le manifiesta su apoyo y otras instituciones le manifiestan su apoyo, nosotros no dudamos de eso. Nosotros no dudamos de la metodología utilizada. Lo que nosotros decimos es que los datos utilizados para ese proceso, para ese estudio, están erróneos. ¿Te podría quedar, Diego, un bloque más? Porque por una cuestión de tiempo tenemos que cumplir. Pero podemos tenerte un ratito más en el siguiente bloque, que no es tan largo. Sí. Le vamos a robar un poquitito el tiempo también, porque tenemos en la agenda varios temas, pero creo que esto amerita, porque realmente esto es un tema de interés nacional, Diego, y viceministro y audiencia. Son las 3:34, tenemos que cumplir. Quédense con nosotros. A la vuelta vamos a tener una mayor explicación de esto que estamos hablando aquí de Diego. Él es Diego Domínguez, el economista de la SET, y también el viceministro de Tributación, Oscar Oruel.
Sí me suscribí, primer sorteo ya me tocó este obsequio. Y sí, hay que suscribirse a veces. Obviamente recomiendo a la gente que se suscriba a ese. Versus Jeans, estilo clásico y versátil para damas y caballeros. Contamos con gran variedad de talles normales, P, M, G, XL y 2XL, además de los talles especiales 3XL y 4XL, del 50 al 60. Seguinos en las redes sociales @versus.py. Encontranos en las mejores tiendas del país. Podríamos decir que Luis compra muchas cosas innecesarias, como por ejemplo, copas de cristal. La verdad es que Luis arregló el auto, pagó el seguro médico, compró una podadora para el patio, pagó el colegio de los chicos, invitó a la familia política a cenar y conectó internet en la oficina. Luis es un cliente más. Acumula puntos en el programa Atlas Más, pagando todo con sus tarjetas de crédito y débito Atlas, porque sabe que puede canjearlos por lo que más le gusta, con un simple SMS o desde los canales digitales Atlas, sin limitaciones de comercios. Atlas Más, el programa de beneficios de Banco Atlas. El COVID nos infecta cuando estamos vulnerables. Ingresa por la boca y por los ojos. Protege a tus hijos con Incalent. Desinfecta y limpia la pantalla de tu celular con Incalent por lo menos 5 veces al día, eliminando así el 99,9% de virus y bacterias. Desinfecta también tus anteojos con Incalent. Evita el COVID con Incalent. Incalent es de Inca. Profenol. Se acabó el dolor de cabeza, se acabó el dolor muscular, se acabó el dolor de muelas. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, se absorbe mejor y ya se fue el dolor. Profenol, olvídate del dolor. Lo mejor es de Kimfa. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Deli Market vuelve a ofrecerte el beneficio más esperado, 30% de ahorro en todas sus compras, pagando con tus tarjetas Premium Itaú, este sábado 24 de abril, en todos los sectores y productos. Date una vuelta por nuestro local del Shopping del Sol y aprovecha este beneficio. Anotá 30% de ahorro en Deli Market, este sábado 24 de abril. Te esperamos. En Beef Club contamos con descuentos en cortes seleccionados y con 2 combos que lanzamos semanalmente todos los miércoles. Además, contamos con delivery. Más informaciones al 021-626-9500. Elegí el local que te quede más cerca. Estamos sobre República Argentina, San Martín y Facundo Machaín. Imagínate comprar en un solo lugar para el consumo diario, artículos para tu empresa o surtir tu negocio de mercaderías. Fortis Mayorista cumple con estas características y te invita a ahorrar en sus diferentes sectores, como electrodomésticos, limpieza, artículos de oficina e inclusive los mejores cortes de carnes. El lugar ideal para comprar todo lo que necesitas con precios económicos y de calidad es Fortis Mayorista. Seguilos en sus redes sociales y entérate de todas sus novedades. La zona franca global de Paraguay se posiciona con grandes oportunidades para el rubro logístico y distribución, adaptado a los requerimientos del mercado. En un espacio de 40 hectáreas
Disponemos de la mejor y completa estructura de apoyo para brindar comodidad y eficiencia para el mejor aprovechamiento de tus recursos. Te ayudamos a optimizar tus costos. Visita nuestra página web en www.complejoempresarialglobal.com.py y seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Estamos aquí con el viceministro de Tributación, Óscar Urugué, como cada sábado, y también hoy nos acompaña Diego Domínguez, él es economista de la SED, y estamos aquí escuchando esta explicación de la SED. ¿Qué responde la SED a este estudio que hizo el CADEP, también con apoyo de otras organizaciones, que hablaba de una evasión de 400 millones de dólares? Nos decía en el bloque anterior, Diego, que ellos entienden que hay un error en el cálculo de CADEP porque se tomó un precio o un rango de precios que está muy por encima del precio real que tiene que considerarse la primera enajenación, que es después de que sale de la fábrica la primera venta, y no la venta final, que es el precio de compra al consumidor. Pero además de eso también vos me decías, Diego, durante la pausa, que ustedes encuentran otro error que está en esa gacetilla que mostramos. Podemos poner otra vez en pantalla y ya le paso la palabra a Diego para que él nos pueda explicar. Aquí estamos ardientemente debatiendo porque yo realmente no entiendo, pero quizás yo nomás no entiendo, quizás la audiencia sí esté entendiendo correctamente. Por un lado, lo que dice el CADEP, que habla de 2.700 u 800 millones de cajetillas de cigarrillos, ahí está, muchas gracias. Veíamos entonces, a la izquierda lo que dice oferta neta, ventas declaradas y consumo local estimado. Y a la derecha vemos el cálculo, que es lo que nos explicó Diego. Vos nos decías, sí, Diego, ventas declaradas está mal. Sí, lo que ellos dicen es ventas declaradas, el monto que sale ahí es a partir del volumen total declarado en términos monetarios que la SED le proveyó a ellos la información del por eso iniciamos el bloque, o sea, el anterior bloque, con los dos formularios, el 130 y el 160. El 130 registra todos los volúmenes de ventas que son utilizados como la base imponible para determinar el impuesto del ISC. Ese 160 tiene su control con el formulario 130 tiene su control con el formulario 160, donde se declaran las cantidades que hablamos de caja máster, que dijimos que tienen, bueno, para aclarar, en esa declaración mensual del formulario 160 se declara mensualmente cuánto es la producción y cuánto es la enajenación del mes, y esa enajenación del mes que se traduce en base imponible para determinar el impuesto. En ese formulario 160 hablamos de caja máster inicialmente, que la caja máster son cajas que tienen dentro cajas nuevamente de 50 gruesas de 10 cajetillas de cigarrillo. Entonces son 500 cajetillas en una caja máster. Lo que declaran en el formulario 160 este sector en un año, para contrastar con el ingreso, el volumen de la base para determinar el impuesto, es cercano a los 2.800 millones. Cercano a lo que ellos dicen, que es mucho más de lo que dicen como ventas declaradas. La SED le pasó información no de unidades declaradas, hay que aclarar eso, no de unidades declaradas. La SED le proveyó a CADEP el volumen en unidades monetarias, lo que corresponde a esa cantidad. Ahora, ¿por qué decimos que ese volumen está mal? Porque está en función al precio.
Si el precio que ellos tomaron es mayor al precio que sale de fábrica, lógicamente el volumen baja. Por eso decimos que esas dos variables están relacionadas. A mí me gustaría explicar así más sencillamente. Ellos lo que dicen es, nosotros cuando le pasamos el dato, le pasamos cuántos millones de guaraníes pagaron estos sectores en concepto de pago del impuesto selectivo al consumo por año. Eso es lo que nosotros le pasamos. En base a ese dato, ellos ¿qué estimaron? Dividieron con el precio promedio que se vende en la calle. Se vende en el supermercado, y de ahí sacaron el monto o el volumen declarado. Ellos nunca nos preguntaron cuántas cajetillas declararon. No, ellos no nos preguntaron eso. Ellos nos preguntaron cuánto se pagó de impuesto en lo que es selectivo al consumo. Nosotros le pasamos ese dato. Y mi pregunta es, como ahí dice que la fuente es BCP, Aduana, SET y otras encuestas de consumo, no puede ser que ese dato haya sido... Lo que pasa es que la venta declarada, lo único que le puede dar es tributación, no le puede dar ni... ¿Y aduana? ¿Ustedes no tienen datos cruzados? Claro, pero con la aduana? venta declarada es una cosa que solamente tributación puede saber, porque la venta declarada no va a estar informado a aduana, ¿verdad? Lo que aduana puede decirte cuánto importó y cuánto exportó. Datos de millones de cajetillas de cigarrillos de 20 unidades. Sí, y otra, como para complementar lo que estaba señalando el viceministro, efectivamente los datos que se proveyó de la SET son los ingresos en el formulario 160, en el formulario 130. En el formulario 160 es para mostrar que en el inciso C, en la fila C, dice enajenación del mes. En la columna de caja máster en unidades se declara mensualmente la cantidad de caja máster. Supongamos que se declara ahí una caja máster, significa que son 500 cajetillas. Entonces, en el año, con los datos que tenemos nosotros y en el año que se declaró a través de este formulario, que son los datos que nosotros tenemos, estaría rondando las 2.800 millones de cajetillas aproximadamente. Entonces, este dato nosotros no le pasamos a CADET, nosotros no le pasamos volumen en unidades o en cantidades, nosotros le pasamos volumen en unidades monetarias. Unidades monetarias, ¿qué quiere decir? La base imponible. Y la base imponible está a partir del precio por la cantidad. Y a partir de esa base imponible se le aplica la tasa del 18% y se tiene el impuesto determinado. Ese volumen en unidades monetarias fue los datos que se le pasó a la SET. Por eso cuando dice ventas declaradas, y en la página del documento, si pueden leer en la página 29-30, creo que explica, por eso yo en la presentación puse cita textual del documento para que se vea cómo calcularon el volumen. Sí. Bueno, ahora, hablábamos entonces hace un momento que ustedes no ponen en duda la metodología, sino la cifra que se usó en esa fórmula que nos mostraste, de 400 millones de dólares de evasión. Y aquí me gustaría preguntar, porque me explicó o intentó explicar algo, viceministro, y me gustaría que también comparta con la audiencia. A lo mejor yo nomás no entiendo, o yo nomás soy muy mal pensada y creo que esto quizás le pueda beneficiar a algún expresidente de la República, pero no. Él dice que si hay alguna persona que esté contrabandeando cigarrillo, no le conviene no declarar, que le conviene hacer la declaración para poder lavar el dinero, eventualmente. Entonces, ¿cómo se da eso? ¿En qué consiste eso, viceministro? A ver, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Nosotros acá lo que tenemos que hacer es aclarar el punto, ¿verdad? Yo discutí muchísimo con varias personas, algunos inclusive me dijeron que se le está defendiendo. El tema es, lastimosamente, este es un tema político necesariamente porque justamente tiene que ver un expresidente de la República, porque es el negocio básicamente o uno de los negocios que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Directamente se está cuestionando este informe. Nosotros hacemos un estudio profesional, un estudio técnico. Acá nosotros lo único que defendemos es a la institución, no le defendemos a ningún sector. Al contrario, como ya lo mencioné, si hay indicios de evasión de impuestos de cualquier sector, sea tabaco, sea bebidas alcohólicas, de lo que sea, nosotros vamos a actuar en consecuencia. Eso quiero dar la garantía y creo que la gente que me conoce personalmente sabe de mi criterio y mi forma de actuar desde que asumí como viceministro de Tributación. Entonces puedo dar fe y garantía en honor a todos mis amigos, mis familiares, que nosotros vamos a actuar en consecuencia en caso de que exista algún tipo de evasión. Y si este estudio realmente nos da un indicio
o nos daba un indicio y íbamos a actuar, no íbamos a dudar ni siquiera de que todo el peso de la ley caiga sobre los que presuntamente son evasores. Pero hay que ser profesionales y hay que ser objetivos, ¿verdad? Hay que ser objetivos. Entonces, en este estudio que hicimos, analizamos todo lo que ellos presentaron, porque desde el momento que dicen que hay una evasión de 400 millones de dólares, ¿quién es el afectado aparte del sector? Es la Subsecretaría de Tributación. Está dañando la imagen y la reputación de una institución tan importante, y no porque yo sea viceministro. Esta institución tiene una amplia trayectoria en cuanto a funcionarios profesionales preparados de primer nivel. El grupo profesional de la Subsecretaría de Tributación, yo les puedo asegurar que es un grupo sumamente profesional, sumamente preparado y sobre todo comprometido para con el Estado. Entonces, eso quiero dejar en claro, Gladys, porque entiendo que hay una discusión, porque evidentemente es un sector bastante sensible y que siempre tiene cuestionamientos, ¿verdad? Entonces nosotros, te quiero comentar esto por primera vez voy a comentar. El día de ayer me mensajeó el doctor Fernando Masi y me pidió por favor que nos reunamos este martes. Vamos a tener una reunión virtual con todo el equipo de la Universidad de Illinois y también con el doctor Fernando Masi, con todo el equipo de la Subsecretaría de Tributación para discutir el informe. Justamente en base a mis declaraciones en el cual yo manifiesto de que hay errores conceptuales en el informe. Entonces nosotros vamos a juntarnos este martes y vamos a discutir acerca de esto. Y ahí podemos nosotros demostrarle los datos que nosotros tenemos y podemos estar discutiendo. A lo mejor ellos también nos van a decir algunos puntos que a lo mejor se malinterpretó, pero desde el momento que dicen que hay una posible evasión de 400 millones de dólares, para mí va a ser muy fácil, y eso lo puedo manifestar de forma personal. El informe va hasta el 2019. Yo puedo decir, no, era mi administración, no me preocupa eso. Pero acá hay una institución de por medio. Acá está un grupo humano que pueden ser perjudicados porque desde el momento que hay una evasión tan grande, posible, de 400 millones de dólares, evidentemente algo está mal. No, yo dije 400 millones de dólares cuando vi, no, con razón, ¿no? Quien va de esta manera es dueño del país y de medio continente. Pero tenemos que irnos nuevamente a la pausa, viceministro. No me respondiste mi pregunta, respondeme a la vuelta. Enseguida regresamos con más de Conexión Tributaria. ¿Quieren una pregunta? Quiero que me preguntaste. Descubrí un nuevo concepto en carnes. En el Beef Club del Frigorífico Concepción vas a encontrar la mejor variedad de carnes de la más alta calidad del mercado paraguayo. Contamos con locales ubicados estratégicamente en Asunción, Concepción y Pedro Juan Caballero, además de un personal de atención capacitado para asesorarte en la elección del corte perfecto. Te esperamos en Beef Club Concepción para que descubras un nuevo concepto en carnes.
Hace mucho tiempo, Faber-Castell empezó a producir lápices con madera de reforestación. Así, los bosques de donde salen los ecolápices no tienen fin y la gente ayuda a proteger más de 300 especies de animales. Usando el ecolápiz Faber-Castell, usted ayuda a preservar todo eso. Viene ahí el bosque sin fin. ¿Buscando más facilidades? Con Itaú Cuenta Digital, abrí una cuenta desde tu celular sin ir hasta una sucursal. Un cliente Itaú tiene. ¿No sos cliente? Vení. ¿Y vos qué estás buscando? Deli Market vuelve a ofrecerte el beneficio más esperado, 30% de ahorro en todas sus compras, pagando con tus tarjetas Premium Itaú. Este sábado 24 de abril, en todos los sectores y productos. Date una vuelta por nuestro local del Shopping del Sol y aprovecha este beneficio. Anotá 30% de ahorro en Deli Market este sábado 24 de abril. Te esperamos. Genacol, matriz de colágeno 100% puro. Genacol ayuda a regenerar cartílagos, ligamentos y tendones. Alivia dolores articulares y musculares. Genacol es un producto único que permite una absorción superior y mejores resultados por su exclusiva tecnología secuencial AminoLock. Piense en salud, piense en Genacol. Genacol, disponible en farmacias. Representa y distribuye en Paraguay. Innova Pharma. Para redondear este tema, porque ya no nos queda tiempo de nada, lo que dice la SED es lo siguiente, lo que me explica el viceministro de Tributación es lo siguiente: a un eventual contrabandista no le conviene producir muchas cajetillas de cigarrillo y no declarar que produce. ¿Por qué? Porque él tiene que tributar para poder lavar su dinero, y que tampoco hoy existe esa falta de control en las fábricas. O sea, hoy sí se le controla a cada fábrica que hay a lo largo de toda la extensión de Paraguay. Entonces, a menos que haya una fábrica clandestina, no estamos hablando de que no se declare. Las 2.800 cajetillas o 2.800 millones de cajetillas producidas se declaran versus 200 millones que se venden localmente. Hay una diferencia enorme. Lo que dice el viceministro es, ese volumen enorme que no se vende en el mercado local, en realidad se vende a una empresa o a algunas empresas, y esas son las que se ocupan eventualmente de hacer este mecanismo del contrabando. Esta es la explicación que yo no estaba entendiendo y que ahora nuevamente me repitió el viceministro. Tenemos un minuto, viceministro, para que me pueda corregir. Simplemente busco aclarar nuevamente el informe. Nosotros no le informamos ventas declaradas de lo que esa publicación, que si se puede mostrar nuevamente, figura ahí. No, eso no informó Tributación. Tributación lo que informó fue cuánto guaraníes se pagó en concepto de pago de impuesto selectivo al consumo. Ellos utilizaron un promedio incorrecto del precio que ellos utilizaron para poder estimar esas ventas declaradas. O sea, esas ventas declaradas no corresponden a la realidad. Eso es lo que puedo decir conforme a todos los informes que tenemos, tanto del formulario 160 como el formulario 130. Y vuelvo a manifestar, Gladys, y quiero aclarar muy bien esto. Nosotros no podemos hablar de lavado de dinero, no podemos hablar de contrabandistas, porque en ningún lugar hay documentos ni pruebas que podemos mencionar. Todo es una estimación, o de repente es ni siquiera indicio, porque no hay nada de qué manifestar. Nosotros estamos hablando del estudio, y este estudio, nosotros comparando con los informes que tenemos, no corresponden a la realidad. Simplemente es eso.
Y bueno, vamos a reunirnos esta semana con ellos para ver qué es lo que manifiestan. Le vamos a pasar todos los datos eventualmente que ellos nos tuvieron, porque cuando ellos nos pidieron el informe... Y nosotros vamos a estar cubriendo. Y cuando nosotros nos pidieron el informe, por último, lo que nos decían era un informe sobre el consumo de tabaco en el Paraguay y a nivel internacional. Ese era el estudio, el sesgo del estudio cuando nos habían solicitado. En ningún momento nos preguntaron, ¿pagan impuestos? O conforme a los insumos que ellos traen a Paraguay, ¿cuánta producción hay? Entonces, eso no era el sesgo del estudio cuando ellos nos pidieron, por eso es que nosotros manifestamos, y yo ya le expliqué también al doctor Masi, ¿verdad?, la preocupación desde la Administración Tributaria sobre este informe porque hay datos erróneos. Viceministro Diego, les agradezco, tenemos que despedirnos, pasó ya 1 minuto de las 4 de la tarde, les invitamos a que continúen con la programación de ABC TV y también de ABC Cardinal, gracias a todas las personas que todos los sábados nos siguen. Será hasta la próxima semana, que tengan un feliz resto de este sábado. Este programa fue presentado por Zona Franca Global. Tu trabajo hace latir el corazón de Paraguay. Fortis, nadie vende más barato. Frigorífico Concepción, calidad en carnes.